Y el que lo tenga, que lo lea. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Excelente. Ya yo creo que cuando terminemos de estudiar perfecciones comunicables, ustedes van a ser capaces de saberse el texto de memoria. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tú eres bueno y maravilloso. Ayúdanos a acercarnos a estas verdades de tu ser, de tus perfecciones, de quién tú eres, Señor. Ha sido un poco difícil y engorroso, pero estoy convencido de que tu Espíritu Santo está provocando fruto a 100 por 1 en la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues como ustedes saben, a veces veo el video, bueno, a veces no, veo el video antes de editarlo y quedé muy complacido, a pesar de que en el momento de la clase me pareció un total desastre. Quedé muy complacido con las preguntas. ¿Por qué razón? Porque fueron buenas preguntas y debatirlas en clase creo que fue bueno. Las preguntas fueron buenas y las respuestas espero que hayan saciado lo que estábamos hablando, ¿verdad que sí? Ahora, hay una cosita, como siempre, que cuando veo los videos me quedo con diciendo, tenía que haber dicho esto, o tenía que haber dicho aquello, y voy a regresarme un poquito atrás. Espero que no me lancen piedras para entonces pasar a lo que sí queremos tratar en esta mañana, ¿verdad? Pero estuvimos discutiendo mucho en la parte del amor de Dios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Y en la parte de ira, no de ira, en la parte de paciencia, estuvimos viendo que Dios tiene paciencia para arrepentimiento y paciencia también para ira. Creo que fue Gloria, pero alguien dijo, ya la cabeza nos explotó, ¿verdad? Bueno, espero que no les exploten ahora con lo que les vamos a tratar, pero ahí Dios nos va ayudando a ir acomodando las verdades, porque muchas veces tenemos demasiadas cosas mal en nuestra cabeza y aquí las arreglamos. Bien, hablamos de que Dios ama como creador a todos los hombres, ¿verdad que sí? Y hablamos que Dios ama como redentor a una sola parte específica de los hombres, que son los que son escogidos, o los que son salvos, o los que son depósitos de la salvación, o los que son el pueblo del Señor, o como usted lo quiera llamar, las ovejas, los amigos. Ahí está la iglesia de Dios, objeto de ese amor distintivo y especial que caracteriza a Dios como redentor. Ya eso lo establecimos, ustedes no tienen problema, ¿verdad que sí? Pero ese mismo día, creo que fue, el pastor, no sé cómo, sacó el mismo tema en la congregación, y me alegro mucho que tú hayas salido ahí con una buena respuesta. Pero aquí estaban Dani y Alex, y cuando salieron para afuera me estaban esperando con bazucas y cañones. Y me hicieron una pregunta importantísima, y eso es lo que me trajo a lo que estoy tratando de introducirles ahora, ¿verdad? Porque no sé, pero yo sé que ustedes han chocado con esto, porque yo he chocado con esto, y es más, no es que yo he chocado, es que yo muchos años atrás también lo hice mal, y quiero arreglarlo en la mañana de hoy. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de, cuando predicaba el evangelio, empezar diciéndole a la gente, Dios te ama y te quiere salvar, ¿verdad que sí? Le decía así, y así empezaba a predicarles el evangelio. Quiere decir, yo partía de que Dios amaba a los hombres y quería salvar a todos los hombres. Sin embargo, si usted lo hace, todavía no lo haga, porque está mal enfocar el evangelio desde esa perspectiva. Incluso en Cuba, en un tiempo, hasta se hacían camisas y se les ponía aquí, sonríe que Jesús te ama. Y entonces era la onda del Jesús te ama, y es lo que yo he tratado en estas clases de sacar de la mente de ustedes, que desde un punto de vista redentor, Dios no ama a todos los hombres y Dios no quiere salvar a todos los hombres. Yo sé que es chocante, pero vamos a llegar algún día a la parte de redención y vamos a estar hablando mucho de salvación, y ahí yo les voy a dar ejemplos a ustedes de la Escritura, donde clarito se ve que la voluntad de Dios no es salvar a todos los hombres. Ahora, por esta causa, conocemos por la Escritura de que si Dios tiene un amor especial para sus hijos,
y tiene una intención de salvar solo a sus hijos, usted no se puede acercar a una persona y que usted no conoce, X, puede ser una familia, puede ser un amigo, puede ser el que usted quiera, no le puede acercar y decirle, es que Dios te ama y te quiere salvar. ¿Por qué razón? Porque ya usted acaba de aprender en estas clases que Dios sí es verdad que ama a todos los hombres como creador, los sostiene, los sustenta, le da bendiciones por medio de la naturaleza, ¿verdad que sí? Y otro tipo de bendiciones, la gracia común, todo lo demás. Eso ya lo establecimos y lo vamos a ir explicando en el tiempo. Y eso está bien, pero redentoramente Dios no ama a todos los hombres. Y cuando usted le va a predicar, usted corre el riesgo de que si usted le dice Dios te ama y te quiere salvar, usted está cometiendo el riesgo de que posiblemente le esté diciendo una mentira a la persona. ¿Lo ve? Porque si Dios no quiere salvar a la persona, Dios no ama a la persona de forma redentora y usted le está diciendo que sí, usted está mintiendo. Y si usted está mintiendo, aunque esté mintiendo por ignorancia, usted está mintiendo y está cometiendo un pecado por ignorancia, pero sigue siendo pecado. La pregunta de Dani fue esa: ¿cómo entonces te acercas a predicarle a los hombres? ¿Le dices que Dios los ama? Y yo le digo, no, yo no le digo eso, porque yo no sé si son objetos del amor redentor o no, porque nadie tiene un tatuaje aquí en la frente que diga escogido, ¿verdad que sí? No lo sabemos. O yo no puedo llegar a decirle a una persona, vamos a suponer que Gloria es inconversa, Gloria, tú eres una escogida de Dios y Dios te quiere salvar. No, yo no sé, ni siquiera sé si mi esposa es una escogida de Dios. Por los frutos que muestra, creo que lo es, pero después se transforma y se pone a pelear y ya dudo que lo sea. ¿Me entiendes? Entonces, bienvenido Peter y compañía. Entonces, ¿lo ven? Es difícil saber quién es escogido y quién no lo es. Usted puede saber si usted es escogido, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, los hombres, caras vemos y corazones desconocemos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo le predicamos a la gente? Le predicamos a la gente de la forma que Pablo y los apóstoles predicaron a la gente, de la forma que Juan el Bautista, aunque era una predicación diferente, en un contexto diferente y en un momento diferente, pero era el mismo enfoque, en la misma forma de Juan el Bautista, en la misma forma de Jesús, ¿verdad? Y cómo empezaban ellos a predicar el evangelio o a presentar el reino de Dios o a darle el mensaje de Dios a las personas. ¿Cómo empezaban? Empezaban por la mala noticia, ¿ya? Y eso es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted se acerca a una persona, usted no sabe si la persona es escogida o no. Usted no sabe si la persona es objeto del amor de Dios para salvación o no. Usted no lo sabe. Usted tiene que llegar y decirle lo que usted sabe. ¿Y qué es lo que usted sabe? Que todos los hombres somos, ¿qué cosa? Pecadores. Que todos los hombres estamos perdidos y depravados en nuestros pecados, muertos espiritualmente, y a no ser que Dios haga cosas para salvarnos, nos vamos a ir posiblemente al infierno. Usted empieza por la mala noticia. Usted empieza mostrándole a las personas su culpabilidad, su responsabilidad delante de la ley moral de Dios y cuánto han fallado y ofendido la santidad de Dios, que lo vamos a aprender hoy. ¿Verdad que sí? Usted empieza por ahí. Y después que ya usted le ha demostrado por la Biblia a la persona que usted le está hablando que es un pecador y que está condenado delante de Dios y en serio peligro de ir al infierno, ¿verdad? Estaba leyendo a Jonathan Edwards el otro día, y Jonathan Edwards era un poco dramático con estas cosas, y no estoy diciendo el mal plan, sino que él llevaba a la gente a un convencimiento casi gráfico de lo que estaba pasando realmente, y él decía que lo único que impedía que las personas cayeran en el foso de la perdición y el infierno era la mano de Dios que los sostenía para que no cayeran, pero que si Dios abría la mano, las personas caían directamente al infierno. Y es verdad, es serio la cosa, y tenemos que llevar a la gente al entendimiento ese, de que están perdidos y en serio peligro de condenación eterna. Ahora, cuando ya la persona ha entendido esto, entonces pasamos y le decimos, pero Jesucristo murió por todo aquel que cree. Si usted no va a acordarse de esa frase, escríbala, porque es importante. Jesucristo no murió por todos los hombres. Lo vamos a estudiar cuando demos expiación limitada, no hoy.
pero ya usted tiene que ir predicando el evangelio hasta que lleguemos allá. Por el momento usted escríbalo, yo después se lo explico. Entonces, usted va a decirle al inconverso, Jesucristo murió por todo aquel que cree. Y eso es verdad. Y si tú crees, tienes vida eterna. Se acabó, no es difícil. ¿Verdad que sí? Pecado primero, Jesucristo después. Y Jesucristo murió por todo aquel que cree. Y si tú crees, tienes vida eterna. ¿Es difícil? No es difícil. Se puede predicar. Hasta tu hijo puedes predicar. Mi hija tiene 9 años y predica. ¿Por qué? Porque sabe. A ver. ¿Y ahí entraría la oración del pecador? No hace falta la oración del pecador. ¡Boom! No hace falta. No hay ningún texto en la Biblia que diga que nosotros tenemos que hacer una oración para salvarnos. El apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba allí en la cárcel con Silas. Vino el terremoto. El carcelero lo sacó y les dijo, caballeros, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo al apóstol Pablo? Ven para acá, vamos a hacer la oración del pecador. No dijo eso. El apóstol Pablo le dijo, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Es más fácil de lo que nos lo han dicho, porque ni siquiera tenemos que hacer la oración. Es creer. Si crees, tienes vida eterna. Ahora, ¿qué pasa? La fe empieza con una pequeña semilla. Una persona puede decir, sí creo que Jesucristo murió por mí. Creo que creo. Lo ve ahí como lo estoy diciendo, creo que creo. Ah, bueno, si crees que crees, entonces hay que traerte a la iglesia y hay que discipularte y hay que enseñarte. Y si empiezas a entender las verdades y empiezas a entender cuán gloriosa es la salvación que Dios te ha dado, entonces ya después puedes dar pasos para bautizarte, para hacerte miembro y para empezar a crecer. Y ya en un par de años ya sabes mucho más que lo que sabías antes y entiendes la salvación mucho mejor de lo que la entendías antes. ¿Lo ves? Pero sin oración, no hace falta la oración. Un ejemplo en la Biblia de que no ocupa oración es el que estaba crucificado al lado de Jesús, que él nada más creyó en ese momento y nada más dijo una oración y Dios le prometió estar en el paraíso ese momento. No, yo conozco creyentes que hoy por hoy son creyentes y han sido creyentes muchos años y no hicieron la oración. No la hicieron. Simple no se negaron y no la hicieron, pero creen. Solo no hace falta la oración, lo que hace falta es creer. Ahora, ¿el creer ese te lleva al arrepentimiento? Sí. ¿El creer ese te lleva a la confesión de pecados? Sí. ¿El creer ese te lleva a la obediencia evangélica? Sí. Todo eso te lleva al creer. Pero lo único que se necesita para ser salvo es creer. Nada más. Es fácil. Es easy. ¿Ok? Ahora, vamos a irnos. Ya eso es para terminar con todos los temas que hemos venido hablando. Y yo trato de ir corrigiendo las cositas porque yo sé que hemos estado fastidiados por años, empezando por mí. Ahora, vamos a ver hoy santidad de Dios. Y lo siento mucho por ustedes, pero yo no tengo el conocimiento ni tengo la capacidad para poder explicarles a ustedes el tema de la santidad de Dios. Y yo creo que el tema de la santidad de Dios es el tema del que más adolece la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Porque los creyentes viven como si Dios no fuera santo. O los creyentes viven como si Dios, o viven como si no entendieran qué significa que Dios es santo. Y ustedes van a decir, ¿en serio? Bueno, sí, en serio. Es dramático ver las vidas de los creyentes, ¿verdad? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad, ¿de dónde se toma? De la misma santidad de Dios. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. No va a ser nunca una santidad como Dios, porque hoy vamos a aprender que hay dos tipos de santidad y todo lo demás, y vamos a hacer distinciones y nos vamos a complicar bastante. Pero la santidad que fue transmitida a nosotros, o que debiera ser transmitida a nosotros por medio de la santificación que produce el Espíritu Santo en nosotros, o que debería producir, en realidad no se ve. Usted ve las iglesias y usted no ve esa santidad. Usted ve los servicios y usted no ve esa manifestación de santidad en los servicios. Usted ve las vidas de los creyentes fuera del marco de la iglesia o fuera del marco donde hay un ojo que te ve y viven como si Dios no fuera santo. Hay un libro muy bueno que ya se lo recomendé antes que se llama La Santidad de Dios de Sproul, de R.C. Sproul, e incluso al chat le mandé el link por si lo quiere comprar y le mandé el PDF pues por si es tacaño y no quiere comprarlo. Pero el libro está muy bueno y Sproul dice en el libro que la cristiandad de hoy cree que Dios no es santo. Él lo dice así categóricamente.
Pero él dice, pero aún, si hubiera algún creyente o algunos creyentes que pensaran que Dios sí es santo, entonces creen que Dios no es justo. Y hoy vamos a ver santidad, y si Dios lo quiere también vamos a hablar de justicia. Y bueno, mejor si Enrique quiere, porque ahorita se va a aparecer por ahí y me va a decir que quedan 10 minutos. Entonces, piensan que entonces es santo, pero no justo. Pero si hay algunos más avanzados que piensan que Dios es santo y que también es justo, entonces creen que Dios es tan amoroso y tan bueno que Dios nos va a permitir escapar con nuestros pecados y no nos va a mandar al infierno. Quiere decir que en las palabras del propio Sproul, una de las cosas que menos entendemos nosotros es lo santo que Dios es. Y la verdad, hermanos, es que nos faltan las palabras y nos faltan las expresiones y nos faltan los medios y las formas para yo poderles explicar a ustedes hoy lo santo que es Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer mi super gráfico profundo, que ya todos ustedes se lo saben, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que viene siendo el puntico negro? Dios. No, el puntico negro. Todo lo que hay. El puntico negro, ahí está todo lo creado. Y acá está Dios, por encima y por fuera de la creación, ¿verdad que sí? Ahora, nosotros tenemos que dividir la santidad de Dios o distinguir, porque dividir, ya hablamos la semana pasada, que la simplicidad de Dios no nos permite dividir. Para el estudio lo hacemos, pero en verdad, en la práctica, Dios no está dividido en partes. Ahora, nosotros hacemos distinciones. Tenemos que distinguir entre la majestuosa santidad y la santidad moral. Son dos cosas que Dios tiene, que son su santidad, pero hay que hacer distinciones entre ellas. Entonces, vamos primero a definir osadamente lo que es santidad desde el punto de vista de la majestuosa santidad y después pasamos a la moral, que es más entendible. Miren, dice Berkhoff, la majestuosa santidad da a entender que Dios es, escuche, absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Escucha ahora, esto está fuera del alcance de la razón humana. No puede reducirse a conceptos y abarca ideas como las de absoluta imposibilidad de aproximación o terrible majestad. Los textos, usted los tiene en la clase, Éxodo 33, 20 y Juan 1, 18. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que Dios es tan inmenso, tan majestuoso, tan inaccesible que nosotros no podemos conceptualizar la majestuosa santidad. No podemos, porque ni siquiera podríamos acercarnos. La Biblia dice que el hombre ve a Dios y muere. Así mismo le dijo Dios a Moisés, el hombre no puede verme y vivir. ¿Ok? Ahora, esto está marcando un límite entre Dios y sus criaturas. Por eso yo le digo a esto mi gráfico profundo, porque nosotros estamos todos, universo incluido, dentro de este punto, y Dios está por fuera y por encima de todo lo creado. Y la distancia que hay entre Dios y nosotros, la distancia es tan absolutamente abrumadora que la razón humana es incapaz de poder conceptualizar la diferencia. La gente, el otro día creo que el pastor lo decía, se piensa que Dios es un anciano sentado en el cielo con características humanas. Y así lo conciben. Y no hay nada más lejos de la realidad que eso. ¿Ok? Y a veces vivimos nuestra vida cristiana, porque yo sé que el inconverso puede vivir como le dé la gana. Y puede pensar de Dios lo que le dé la gana. Pero a veces yo veo a los creyentes que viven la vida cristiana como si Dios fuera exactamente eso. Un anciano en los cielos que está preocupado por nosotros y quiere que lleguemos a ser felices y prósperos. Y esto es un disparate total. Dios no es un anciano en los cielos. No es un hombre en los cielos con sentimientos y características de hombre. No es esto. Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios demasiado poderoso, demasiado majestuoso, demasiado infinito, demasiado grande. En otras palabras, la Biblia dice demasiado santo. E incluso nosotros, si estuviéramos sin pecado y si estuviéramos
en santidad y si no tuviéramos ninguna culpa delante de Dios, el aproximarnos todavía tendría su limitación. Le voy a poner un ejemplo. ¿Han oído hablar de los agujeros negros? ¿Sí? Estas masas en el espacio que están llenas de materia y son tan masivas y tan grandes que la fuerza de gravedad que tienen es tan potente que ni siquiera la luz escapa de ellos, ¿verdad? Y todo se lo traga. Y cuando lo miramos en el espacio es un agujero negro, pero en realidad no es un agujero, en realidad es una cosa grande, extremadamente grande y masiva. Y estas cosas abundan en el espacio. De hecho, se especula y se presume que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay uno de estos agujeros. Y los cosmólogos explotan sus mentes pensando en la existencia de estos agujeros y cómo ni siquiera las leyes de la física se aplican a estas cosas. Y quiero decirles algo. Lo último que nosotros quisiéramos es estar cerca de un agujero negro de estos. Porque sería capaz de succionarnos de tal manera que separaría a cada uno de nuestros átomos y nos reduciría a nosotros absolutamente a nada. Pero nosotros que somos insignificantes somos nada. Es que sería capaz de tragarse soles, estrellas, galaxias completas un agujero negro de estos. Usted no quiere estar cerca de él. Y yo le voy a decir, Dios es infinitamente peor que este agujero negro. Porque es infinitamente más poderoso, infinitamente más majestuoso, infinitamente más terrible. Y cuando digo terrible no lo estoy diciendo en mal plan. Lo estoy diciendo en algo que nosotros no podemos concebir. Y ese es Dios. Y a veces nosotros nos pasamos la vida jugando con este Dios. ¿En serio? No dice Hebreo, cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Cuidado. Es fuego consumidor. No te estás acercando a decir lo que tú crees del presidente o lo que tú crees de tal persona o lo que tú crees de alguien. No, estamos hablando de Dios. De Dios. Para que Isaías sobreviviera a su visión, para que sobreviviera, era una visión, le tuvieron que quemar los labios. Porque no era digno ni siquiera de hablar en presencia de Dios allí. Al formular o meditar estos conceptos, sigue diciendo Berkov, se espera que alcancemos un sentimiento de que somos absolutamente nada y así llegar al conocimiento de nuestra absoluta bajeza. Salmos 8, 1, 3 y 4. ¿Cómo te lo explico? Somos nada. ¿Cómo te lo explico? No tenemos valor ninguno delante del valor de Dios. Somos insignificantes. Totalmente. Por eso una de las cosas más terribles que puede hacer una criatura contra este Dios es la arrogancia. Es la arrogancia. Es creernos que podemos bajar a Dios y conversar con él. ¿Ya le pasó a alguien? ¿A quién le pasó? ¿A quién le pasó? A Job. Job era un hombre justo. No tenía razón para el sufrimiento. No tenía razón para pasar por lo que pasó. Y cuando todo pasó, empezó a hacerse preguntas. Preguntas que no se nos está permitido a nosotros los hombres preguntarnos. ¿Y qué pasó? Que se le aparece Dios. ¿Y Dios le dio explicaciones? Ninguna. No le dio explicaciones. ¿Y qué pasó después? Dios le dijo, ¿acaso estabas tú? Cuando yo le puse el límite al mar, ¿acaso estabas tú? Cuando yo puse las estrellas en el cielo, ¿acaso estabas tú? ¿Acaso estabas tú? ¿Y qué pudo responder Job? No pudo responder. No pudo responder. Hermanos, vivimos en absoluta ignorancia acerca de qué es lo que significa ser Dios. Vivimos en absoluta ignorancia acerca de quién es nuestro Dios. Pensamos que es algo, un pana, un socio. ¿Cómo estás, José? Ahí vamos. No es eso. No es eso. Ya les digo, a mí se me acaban las palabras. Y me imagino que cualquier teólogo va a decir igual. Miren este Berkov, que en mi opinión es
uno de los cerebros más grandes que ha tenido la cristiandad reformada, y dice, esto está fuera del alcance de la razón humana y no puede reducirse a conceptos. Dios es santo, muy santo, tan santo que no nos lo podemos acercar. Y con pecado menos que menos. Y con pecado menos que menos. Vamos a hablar de santidad moral. Santidad moral es la parte de la santidad de Dios que se nos comunica a nosotros. Y Berkos la define como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas morales. En virtud del carácter ético de la santidad, reconocemos que Dios no tiene comunión con el pecado. Y esto significa, primeramente y estrictamente hablando, Dios no peca y está absolutamente separado del pecado. Y positivamente hablando, Dios tiene excelencia moral o perfección ética. ¿Qué significa? Significa que por santidad moral estamos diciendo que Dios peca. No, Dios no peca. Dios tiene una excelencia moral. Su moralidad es todo lo que debe ser la moralidad. Él aborrece el pecado y no solo lo aborrece, sino que nos exige a nosotros apartarnos del pecado. ¿Verdad que sí? Entonces, esta santidad en Dios, esta santidad moral, es exactamente lo que provocó que Adán tratara de esconderse cuando pecó en el huerto del Edén. Produce en nosotros un sentimiento de huir. Sproul dice en uno de sus mensajes que todos nosotros somos fugitivos de Dios. Todos nosotros salimos corriendo. Si Dios no hubiera salido a nuestro alcance y nos hubiera alcanzado y nos hubiera traído hacia Él, estuviéramos todavía huyendo, porque esta santidad moral de Dios hace que nosotros sintamos nuestra corrupción y corramos. Por esta causa, ningún hombre quiere saber de Dios. Ahora, esta santidad no es la misma santidad anterior. La santidad anterior es producida por el ser de Dios. Es producida por lo majestuoso e infinito que es. ¿Ya? Y por causa de lo grande y majestuoso que es, nosotros no nos podemos acercar. Pero en la santidad moral ocurre al revés. Ocurre que cuando vemos a Dios tan santo y sin pecado, y a nosotros nos gusta tanto el pecado y queremos tanto practicarlo, que preferimos estar lejos de Él y seguir metidos en el pecado que acercarnos a Él y practicar la santidad. ¿Lo ven? Es totalmente diferente. En el primero no hay posibilidad de acercamiento porque Dios es demasiado grande, demasiado maravilloso. Pero en el segundo sí podemos llegarnos a Dios y acercarnos a Él. Lo hacía Adán al principio, antes de pecar. Sin embargo, no queremos, porque amamos más nuestro pecado y nuestra corrupción que a Dios. Nos sentimos más cómodos dentro del fango y la pudrición que limpios al lado de Dios. ¿Lo ven? Lo podemos dejar ahí. ¿Entendieron la santidad? Yo les recomiendo y les ruego, lean el libro de La Santidad de Dios de Sproul y van a entender mejor. Mejor maestro, mejor entendimiento. Ahora, vamos a ir a la justicia, porque quiero valorar justicia para dejar atributos de soberanía para la clase que viene y así terminar con estas clases de una buena vez. Ahora, la justicia de Dios. Como siempre, tenemos que hacer distinciones. ¿Verdad que sí? Distinciones. Y es una lástima, pero hoy no vino tu abuela. No vino lo de esta. ¿Se fue a Reynosa? Ay, bueno, porque ella se siente como mal cuando uno dice Dios va a poner a los seres humanos en el infierno. Y siente como que Dios sería incapaz de pensar tal cosa. Bien, esto es el resultado de que a veces tratamos de priorizar los atributos de Dios en los que nos sentimos cómodos y tratamos de minimizar los atributos de Dios que no nos gustan. Y esto es normal, le pasa a muchas personas que piensan que Dios ama más de lo justo que es. Y esto es imposible. Dios, de la misma forma que ama, de la misma forma que es justo. De la misma forma que es justo, de la misma forma es misericordioso. De la misma forma que es misericordioso, de la misma forma es santo. De la misma forma que es santo, es omnisciente. Y todos sus atributos y todas sus perfecciones son lo mismo en el plano cuantitativo. ¿Lo ven? Ahora, cuando uno dice, no, Dios no quiere mandar a nadie al infierno, uno está diciendo que Dios no es lo suficientemente santo, sino que es
demasiado amoroso. Esto no se concibe, no funciona así. Dios es un Dios justo. ¿Tú estás levantando la mano o tú estás así como, a ver, sí? Yo también luché mucho con él, estoy en eso también. Para mí el que mandaba al infierno era Satanás, era el que nos llevaba al infierno. O sea, pero cuando chocaba con el versículo que dice no temas a los que matan el cuerpo, sino aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y yo decía, ¿esto es Dios? O sea, ¿es Dios? Mira, la caricatura del diablo y los demonios llevándonos al infierno, yo creo que la inventaron los católicos. No sé, lo digo no estoy seguro, pero debe haber salido una caricatura de esta. O lo habrá inventado Dante, o yo no sé de dónde salió. Pero el enemigo número uno que va a tener el hombre en el infierno va a ser Dios. Dios es más, el enemigo número uno del que todo el mundo debe temer, si no tiene a Jesucristo, es Dios. El diablo no, el diablo está bajo el juicio de Dios y va a sufrir su castigo oportuno en el infierno también. El diablo no tiene nada que ver con el castigo. Todo lo contrario, el diablo va a ser castigado y juzgado. Ahora, nosotros, ¿quién nos pone en el infierno si no tenemos a Jesucristo? Dios nos pone allí, porque el que es santo es Dios y el que es justo es Dios. Y el que nos va a cobrar cada uno de nuestros pecados, si no tenemos a Jesucristo, infinitamente en el infierno, va a ser Dios. El otro día le apliqué castigo a mi hijo. Me mordió el dedo. Esto no se puede decir en internet, ¿no? ¿Qué me importa a mí? Me mordió el dedo y yo dije, bueno, tengo dos opciones. Yo lo puedo morder para atrás, para que él vea lo que se siente. O yo lo puedo castigar y él va a dolerle el castigo. O yo puedo coger, ¿usted ve? Ahí viene el caballo del apocalipsis. Ya me dio 10 minutos. Digo, o lo puedo coger y le puedo coger su juguete favorito, que es una rana verde que tiene, que le regaló mi hermano, y le puedo cortar una mano. Y ya se lo va a doler más. Y cogí el cuchillo y le corté una mano a la rana. Después la cirujana de la familia le hizo un trasplante y le arregló la mano. Quedó bastante bien, pero quedó más corta. Pero viene ella, es la teóloga de la casa, y me dice, papá, ¿a ti se te quitó el dolor del dedo? Y yo le dije, sí. Dice, Elsa todavía está dolido porque le cortaste la mano a la rana, y aunque mamá se la arregle va a estar dolido. No es el mismo castigo. Tú sufriste un dolor y se te quitó, y Elsa tiene un dolor permanente. Y le digo, exactamente lo acabas de entender. Nosotros vamos a cometer un pecado una vez, y lo vamos a cometer y después se nos va a olvidar. Pero si no tenemos a Jesucristo, vamos a sufrir por ese pecado en el infierno para siempre. Para siempre, hermano. El castigo es para siempre. Y la gente dice, no es justo porque estamos cometiendo pecados en una vida finita y nos los van a cobrar en un mundo infinito. Y yo digo, claro que sí, es justo porque tú estás ofendiendo a un Dios infinito. A propósito, esa ya no está doliendo por la rana. Sí, que lo oigan todos. Ya no está dolido por la rana y tampoco está traumatizado. No necesito servicios sociales en mi casa. Pero ven, lo que les quiero decir, hermano, ¿es serio? Es serio. Es muy serio. Porque por nuestros pecados, si no tenemos a Jesucristo, y usted va a decir, ¿por qué no lo dice tanto? Yo tengo a Jesucristo. Bueno, pues seguramente vas a tener a alguien cerca tuyo que no tiene a Jesucristo. Y esa persona va a pagar por sus pecados eternamente en el infierno, y Dios le va a hacer pagar cada uno de esos pecados. Por siempre. ¿Cuándo se va a acabar el castigo? Nunca. Justicia. Tenemos que hacer distinción entre la justicia absoluta y la justicia relativa. Es muy parecido a la santidad. La primera justicia, la justicia absoluta, es aquella rectitud de la divina naturaleza en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Y la segunda es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Y dice Berkov, la justicia se manifiesta especialmente en darle a cada uno lo que le corresponde conforme a sus merecimientos. Y yo no sé si usted ya revisó la clase en su casa, debió haberlo hecho. De hecho, si no lo ha hecho, lo expulso moralmente de la clase. No venga,
Porque llevo 4 semanas estudiando esto. Si usted no ha leído la clase, aunque sea una vez, usted no le está aprovechando esto de nada. Ahora voy. Les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 textos allí para que usted se le acabe de borrar de la cabeza que alguien puede escapar del juicio de Dios. No va a ser así, hermano. Y a veces los hombres actúan así. Yo me he quedado con una insatisfacción así complicada y loca con Fidel Castro. Porque yo estaba esperando que viniera un agente de la CIA y lo matara, o que le diera una cosa terrible y sufriera, o que alguien viniera a cobrarle al endemoniado sus pecados en vida, para yo verlo sufrir, para yo verlo lamentar de alguna manera, y no. El animal se murió de viejo, allí cuando quiso. Y me quedé con esa insatisfacción, pero dije, pero Dios es justo. Y al ladito de la caldera de Hitler, ahí debe estar él ahora. Riquín allí, pagando por sus pecados. Y a veces los hombres actúan así, como que nadie puede cobrarle, como que nadie puede venirle a pedir cuentas. ¿Verdad? ¿Conocen a alguien así? Dicen que los púlpitos no se pueden usar para hacer política, pero yo estoy seguro que ustedes conocen a alguien así. De estos que piensan que pueden hacer todo y nadie va a venir a pedirles cuentas. ¿Verdad? Sí van a pedirte cuentas. Cuidado cuando llegues a te lo encuentres al lado. Sí te van, Cuidado cuando llegues a decir no te lo encuentres al lado tuyo. ¿Quién? ¿A Fidel? Fidel. Tú estás loco, me voy al infierno. Entonces, no vamos a escapar. Nadie va a escapar. Si no tenemos a Jesucristo, nadie va a escapar del juicio de Dios. La Biblia dice que Dios no da por inocente al culpable. ¿Y quiénes son culpables? Todos somos culpables. Absolutamente todos somos culpables. Por eso es que decimos que Jesucristo... ¿Tú estás levantando la mano o te paraste porque te paraste? Ah, gracias a Dios. Porque no me queda mucho tiempo. Por eso es que decimos que Jesucristo pagó solo por los escogidos. Porque Dios es justo. Y lo voy a explicar rapidito. Y usted le mete... Orden. Es que no me acuerdo de tipo, justicia absoluta y justicia ¿qué? Justicia absoluta y justicia relativa. La absoluta es la que hace que Dios sea infinitamente justo en sí mismo. Y la relativa es la que hace que Él nos exija a nosotros por toda violación de su santidad y deja ver que en todo sentido es santo. De todas maneras, en la clase está bien explicadito y bien puesto. Ahora voy. ¿Por qué Cristo muere solo por los escogidos? Porque Dios es justo. Lo voy a explicar. Pero lo voy a explicar en términos humanos para que usted lo entienda. Para que sea más fácil. Yo voy por la carretera a exceso de velocidad. ¿Ya está? Que me para la policía, me da un ticket de $300. Pero yo no tengo dinero. Y atribulado vengo y le digo a Peter, me dieron un ticket, tengo $300 que pagar, no tengo dinero, estoy desesperado. Y Peter se va para su casa. Y tiene dinero en una gaveta ahí. Y Dios lo mueve a misericordia y dice, pobre hermano, ¿verdad que es culpable? ¿Verdad que no debió ir a exceso de velocidad? Es un irresponsable. Pero es mi hermano en la fe. Voy a ir a pagar el ticket por él. Él no me dice nada. Él simple se mueve a misericordia, agarra el dinero. Y va, pum, a la corte y paga el ticket. Pero yo voy, a alguien le pido el dinero, lo busco, lo saco de abajo de la tierra y voy. Cuando llego a la corte con mi dinero a pagar, ¿qué me dicen en la corte? Ah, gracias a Dios que viraste, ahora le vamos a devolver de Peter. No, la corte me va a decir, la cuenta está pagada, regrésate por tu camino que aquí no hay nada que pagar. Porque la corte cobra una sola vez. ¿Usted lo ve? Si Jesucristo hubiera muerto por todos los hombres, y hubiera pagado por el pecado de todos los hombres, ningún hombre fuera al infierno, porque Jesucristo hubiera pagado la deuda. Y Dios, como juez justo, no puede cobrar 2 veces el pecado, lo cobra uno. Pero es que usted me dice ahora, no hermano, es que Él lo pagó por todo, pero solo se activa en los que creen. Yo te voy a decir, Jesucristo pagó por cuáles pecados, por todos, ¿verdad? Y la incredulidad es un pecado, ¿verdad? Y si una persona es incrédula y no cree en Jesucristo, y Jesucristo pagó por la incredulidad, ¿por qué pecado Dios le va a cobrar a esa persona para mandarlo al infierno? ¿Lo ven? No habría infierno. No hay posibilidad. Si decimos que Jesucristo murió por todo, tenemos que caer en el universalismo y decir, todos se salvan porque ya la deuda se pagó. No habría
¿Ve el conflicto legal que tenemos? No podemos decir que murió por todo, porque si decimos que murió por todo, pagó por todo. Y si pagó por todo, un Dios justo te va a volver a cobrar. Jesucristo pagó y tú no creíste y yo te voy a volver a cobrar. Eso es un disparate. Eso es una afrenta a la santidad de Dios. Si Jesucristo murió por ti, consumado es. Es un término económico, financiero, lo que usó Jesús allí. La deuda está pagada, dicha en el español más claro. Y si está pagada, está pagada. Lo que no la puede pagar por todos los hombres se van a ir al cielo. ¿Lo ven? Ahora, olvídese de Jesús por un momento y quédese con el que no tiene a Jesús. Dios va a cobrar cada pecado, ya sea en esta vida o en la próxima, pero Dios la va a cobrar. Y nadie va a escapar de Dios. Hebreos dice que está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de la muerte que viene, ¿la fiesta? No, después de la muerte viene el juicio. Y cuando estás en ese juicio, ya. No puedes decir, ay, como dice el rico, déjame ir a donde están mis hermanos a avisarles. Ya, porque era pared. ¿Lo ven? Bien. Entonces Él murió por los que iban a creer. Necesariamente, sí. Porque si muere por todos y le paga la deuda a todos, entonces Dios no puede mandar a nadie al infierno porque la deuda está pagada. Y Dios es justo. Entonces los que iban a creer son los que Él ya había escogido de antemano. Correcto. A través de las edades. Correcto. ¿Tú sabes lo que estás haciendo ahora? Tus piezas están cayendo en el rompecabezas de la Biblia. Por eso es teología sistemática, porque ahora está encajando tus piezas. La gente habla mucha tontería, cuando la trata de encajar, la tontería no encaja, pero la verdad encaja. ¿Entiendes? Pero vamos a hablar de expresión limitada más adelante, pero si no lo explico así, usted no va a entender nunca nada. ¿Ok? Expresión limitada va a llegar. Ten paciencia, en 1 o 2 años llegamos ahí. Bien, no, y no estoy bromeando. Ustedes se ríen, pero no estoy bromeando. Si se da cuenta, estoy yendo lento. Y cuando termine este tema, va a venir Lucio y me va a hacer perder como 2 meses. A ver. Entonces, cuando usted dice, piensa en el que, cuando estamos evangelizando, ¿verdad? Le decimos, tienes que ser bien picky, ¿verdad? Es lo que dices con el incrédulo. O sea, Dios vino a morir ¿Por los que creen? por los que creen. Ya. Okay. Ahí se lo dejas. El incrédulo no te va a hacer preguntas caciosas porque no sabe. Ahí se lo dejas. Lo importante es que tú no le mientas. Pero la parte importante de la predicación es la mala noticia. Tienes que... Miren, hermano, escuchen esto. Enrique me va a matar y el pastor también. No importa. Oigan esto que le voy a decir. El evangelio no es políticamente correcto. Porque ahora pare. Si tú quieres predicar el evangelio, tienes que olvidarte la tontería de estos tiempos, de la generación de cristal y de la gente que se ofende y de toda esa tontería. No puedes entrar ahí. No puedes participar de la filosofía mundana y tratar de ser cristiano. Y hoy en la predicación vamos a hablar de eso de nuevo. No podemos, hermano. El evangelio es ofensivo, ofende, incomoda, le toca el callo a la gente, va a donde te molesta y terminas pensando, ¿qué derecho tiene este? Yo no tengo ningún derecho, yo soy un vocero. Yo soy un vocero. Y cuando va para allá, viene para acá y me molesta a mí también. ¿Lo ves? Pero hay que enseñarle a la gente sus pecados y tirárselos en la cara. Y decirle, eres un pecador, eres un adúltero, eres un mentiroso, eres todo lo que la gente quiere ocultar. Y eres todo lo que la gente no quiere aparentar. ¿Lo ven? Pero el evangelio ofende. Pero si usted no entra ahí y le demuestra a la gente su pecado, la gente nunca va a pensar que necesita a Jesús. ¿Lo ven? O si viene con la tontería de Dios te ama y te quiere salvar, eso es mentira, le estás mintiendo. Tú no sabes si Dios quiere salvarlo, tú no sabes si Dios lo ama. O somos creyentes que predican la Biblia, o somos de los falsos evangélicos que predican un evangelio falso y somos engañadores engañando a otros, y los dos vamos a caer en el hoyo. No te estoy trayendo una cosa fácil, es una cosa difícil, pero así es. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por predicar? ¿Y qué le pasó a los apóstoles por predicar? Menos a Juan, que se murió de viejo. ¿Qué le pasó? ¿Le dieron un award por mejor hombre del año? Los mataron, hermano. Los mataron. Jesús le dijo a Herodes, vaya y díganle a aquella zorra
que estoy haciendo esto y lo otro, pero que de aquí voy a Jerusalén, porque no es posible que muera un profeta fuera de Jerusalén. ¿Qué le hacía el pueblo de Israel a los profetas? Los mataban. Si tú quieres ser uno de esos profetas, uno de esos voceros, tú no puedes esperar que la gente te aplauda. Tú no puedes esperar que la gente te quiera. Tú no puedes esperar que la gente te acepte. Si no aceptaron a Jesús, ¿tú crees que te van a aceptar a ti? ¿O tú crees que me van a aceptar a mí? Pero este es el Evangelio. No es políticamente correcto. Incomoda, impacienta, le muestra a la gente su pecado y nadie está conforme cuando en oscuridad tiene lo oculto y tú llegas con la linterna y lo... ¿Ya? Vamos a orar para que usted vaya y se tome su café y usted disfrute. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú acomodes todas estas verdades con tu Espíritu Santo en la mente de mis hermanos. Al final no es tan difícil de digerir. En realidad lo que es súper difícil de practicar. Ayúdanos aunque no entendamos bien lo santo que eres, ayúdanos a temer. Ayúdanos a querer esa santidad. Y ayúdanos a vivir cada momento de nuestra vida sabiendo de que tú eres santo. Y también sabiendo de que tú eres justo y que nadie va a pasar siendo culpable por inocente delante de ti. Tú vas a dar a cada hombre conforme a sus obras, Señor. Te pido que tú pongas esta verdad en la vida de mis hermanos y que ellos puedan practicarla en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor.